Buenas noches, hoy lunes, ¿no? Un fin de semana feriado, extra largo. Está en nuestros estudios un invitado que ha llegado desde Ecuador. En este caso, Bruno Soria es doctor en sociología, es docente e investigador de la Universidad Estatal de Bolívar. Un gusto, Mariana. Un gusto, Paula. Una buena oportunidad para reflexionar sobre algunos procesos que se dieron en Latinoamérica y que, según la propuesta de algunos candidatos, hay alguna intención de que pudieran darse en nuestro país. Así es. Bienvenido, Bruno. Un placer. Hola. Sí, igual, un placer estar acá con ustedes y sobre todo en esta maravillosa ciudad y este hermoso país. Contanos eso, ¿no? ¿Cuál es la estancia precisamente que te vincula o que vincula la Universidad Estatal de Bolívar con la Universidad Nacional de Villa María? Sí, bueno, nosotros el año pasado, en el mes de noviembre, firmamos un convenio marco de cooperación para hacer algún tipo de actividades académicas, investigación, vinculación, en fin. Y en el marco de este convenio es que estoy yo acá, además aprovechando la necesidad que tenía yo como docente específicamente de hacer una estancia internacional dentro de mi doctorado en formación de PhD de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y nosotros, aprovechando tu presencia en nuestro país y en nuestra ciudad concretamente, en un momento histórico muy particular para Argentina, estamos a días de una elección presidencial y justo tu país ha vivido un proceso de dolarización y nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido ese proceso. Bueno, aquí hay que ver el origen de cómo es que llegamos a la dolarización, que hay que recorrer un poco los antecedentes. Bueno, esto parte de las políticas del Consenso de Washington y de la presencia del Fondo Monetario en los años 90 en nuestros países. Entonces, en el año 92, el gobierno de ese entonces, abiertamente neoliberal, desregularizó la economía, le quitó todos los poderes al Banco Central y de esa manera los bancos tuvieron carta abierta para manejarse solos, prácticamente sin control, y es más, muchos de los directivos de algunas instancias que tenía las instancias de control financiero pasaron a ser controladas por los banqueros. Entonces era como tener el ratón cuidando el queso. Entonces ellos se otorgaron algunos mecanismos que les permitieron primero hacerse autopréstamos. Entonces el Banco Central les otorgaba financiamiento para determinados tipos de proyectos que ellos supuestamente hacían. Esto terminó siendo de que no era cierto, inclusive se llegaron a determinar de que habían más de 300 empresas fantasmas a las cuales los socios o los que eran financistas de estas empresas eran empleados de los bancos. Bueno, esto generó un proceso especulativo, inflacionario, que llevó a pulverizar la economía ecuatoriana. Para el año 99 el sistema estalla. Ahí tenemos un primer momento de que empiezan a quebrar los bancos y el gobierno decreta lo que ustedes tuvieron acá, el corralito, que nos congelaron los recursos y para fines del año 99 la economía ya era inviable. Habían quebrado ya dos de los bancos más grandes de Ecuador de ese momento y, por ejemplo, para ese entonces la cotización del sucre, que era nuestra moneda, que al inicio del año había estado en 5.000, pasó a 19.000. Y el gobierno, ante la crisis financiera que se había generado, en enero del año 2000 decreta la dolarización. Y a partir de ese momento empezamos a vivir todo un proceso de desestabilización económica. Tenemos 3, 4 gobiernos que se suceden rápidamente, que ahí tuvimos varios golpes de Estado. Y formalmente la dolarización empieza a hacerse efectiva, todo un proceso de transición desde enero hasta septiembre, en el que vivimos un primer momento de pulverización de nuestros ingresos. Teníamos al inicio en el año 98, el salario básico estaba más o menos en $60. Al cambio, con la dolarización pasó de $4.
De 60 a 4 dólares. A 4 dólares, que era lo que la conversión que se le daba por los 25,000 dólares a los que se empezó a cotizar el nuevo valor que tenía el dólar. Entonces, ¿qué es lo que nos tocó hacer? Que todo empezamos a convertirlo empezaron la creatividad, hizo que por ejemplo, andamos a llevar una calculadora y unas tablitas y calculábamos todo en función a dividir para 25,000. Y esto, ¿qué es lo que terminó pasando? Desaparecieron miles de empleos, cerraron fábricas, microempresas, sobre todo, que fueron las más golpeadas. Y esto nos llevó a que tengamos una altísima migración. En esos años se calcula que entre el 99 y el 2006, que es cuando más o menos empieza a estabilizar la economía ecuatoriana, salieron más de 600,000 ecuatorianos. Y lo curioso del asunto es de que los expulsados de la dolarización son los que empezaron a sostener la dolarización, porque las remesas empezaron a ingresar y eran ese dinero que el Estado, que seguía manejándose con políticas neoliberales. Habíamos pasado por un proceso de desregulación del sistema público, vieron miles de despidos por mecanismos que se llamaban de compras de renuncia, y que esos recursos, esos dineros habían desaparecido de las cuentas de ellos. Entonces, para ese entonces, los migrantes pasaron a ser uno de los sostenes de la economía. ¿Empresarios? No. Quienes se tuvieron que ir porque enviaban dinero para los quienes habían quedado. Así es, porque ellos se fueron a trabajar en España de jardineros, cuidando ancianos. Eran los que mantenían tengo aquí unos datos que las remesas, por ejemplo, para el año 99 eran de perdón, me perdieron los datos. Por ahí lo importante es que podamos compararlo con situaciones de la vida cotidiana, ¿no, Paulo? Sí. Entonces, bueno, tenemos es de que el tener de 700 millones, que eran más o menos la cantidad de remesas que tenían en el 98, pasaron a ser para el año 2000 ya en plena dolarización, con una inflación en dólares que ya vamos a tener de 90%, pasaron a ser ya 1.300 millones. Y hoy, para el año 2023, las remesas, es decir, el dinero que envían nuestros migrantes, superan los 4.300 millones. Ajá. Entonces tenemos parte del sistema de dolarización es sostenido gracias a los dólares. Si no hay dólares que ingresan de la economía, y aparte con un Estado que prácticamente desaparece con el esquema neoliberal, el papel fundamental pasan a convertirse para dinamizar la economía los migrantes. Y con relación al mercado laboral, ¿no? Esto que vos planteabas, como el salario de 60 dólares pasa a 4. ¿Qué implica, digamos, también para aquellos que motorizan las economías ecuatorianas? Ya, tenemos primero es que hay que tener dos momentos. En el primer momento, que es de la convertibilidad, de lo que les decía, que andábamos con una calculadora. Sí. Era el transformar los costos a sucres. Pero luego viene en ese proceso de inflación, que les decía, fuimos los únicos que llegamos a tener inflación de 90% en dólares. En dólares, claro. Entonces, los precios se internacionalizan. Ya cuando desaparece el sucre, todo empieza a cotizarse ya en dólares. Con relación a eso, vos nos dabas fuera de cámara un ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto costaba tomar un café a un ecuatoriano antes de la dolarización y cuánto cuesta hoy en dólares, ¿no? Si haces esa conversión. Sí. A ver, tenemos una taza de café, la comprábamos al cambio más o menos unos 60, 50 centavos de dólar. Hoy esa misma taza de café cuesta 2 dólares. Por ejemplo, aquí... yo tomo bastante café, soy parte de la tradición nuestra del café,
un frasco de café que se lo puede conseguir con una calidad parecida por $1.50. Ese frasco, que más o menos de 100 gramos, en Ecuador vale como $7, $8. Entonces es parte de la internacionalización de los precios y así tenemos todo. ¿Cómo impacta eso en el consumo? Tenemos precios de Alemania, tenemos precios de Francia, de España, sin tener la capacidad adquisitiva de ellos. Sin esos ingresos. Claro, sin esos los ingresos nuestros, por ejemplo, que demoraron prácticamente más de 10 años en recuperarse, de tener esos $4 al inicio de la dolarización. Hoy tenemos uno de los salarios mínimos más altos de la región, que es de $450, pero la capacidad adquisitiva no está a la par. Claro, está bien. Que hoy es de $780 lo que se necesita para poder comprar algo, una familia de 4 miembros. ¿Hacemos una breve pausa? Sí, gracias. Vamos a pedirle a Bruno que nos permita hacer una pausa muy breve y volvemos con más preguntas que permiten contarnos, pero desde la realidad de alguien que vive en un país dolarizado. Bruno nos contaba recién que la dolarización pulverizó los ingresos. También quisiéramos saber, Bruno, ¿qué pasó con el empleo? ¿Aumentó? ¿Disminuyó la desocupación? ¿Qué pasó? Bueno, teníamos, como les comentaba, todo un proceso de liquidación del sector público que hicieron los gobiernos neoliberales en los años 90. Entonces había toda una política del Fondo Monetario de reducir el tamaño del Estado, que es el término técnico, entre comillas, que utilizan. Y esto redujo el tamaño del Estado y para el año 99 teníamos un desempleo del 15%. Esto es antes de la dolarización. Antes de la dolarización. En la dolarización el desempleo se redujo al 10%, pero como les comentaba, en ese periodo tuvimos de que empezaron a emigrar los ecuatorianos. Exactamente. Y hoy tenemos un desempleo del 3%, pero ¿qué es lo que en realidad terminó pasando? Que como se cerraron empresas, se redujo el tamaño del Estado, los ecuatorianos empezaron a tener lo que se llama un trabajo informal. Vemos con el subempleo, que para el año 99, antes de la dolarización, era del 46%, y en plena dolarización, en el año 2000, subió al 50%. Hoy es del 54% el subempleo. Entonces van a encontrar a muchos ecuatorianos vendiendo alguna cosa en las calles. Sí, lo que para nosotros se denomina empleo negro, ¿no? Empleo irregular. Claro. Bueno, en estas lecturas como sociólogo, digamos, como investigador, que también trabaja, digamos, con perfiles que están vinculados a la Universidad Española, ¿se está leyendo un por qué el viraje de América Latina hacia la extrema derecha? Bueno, ahí tenemos todo un problema. Tenemos que regresar a los años 90, que ahí es donde es parte de los problemas de ahora. En los años 90 se produce tenemos el auge de lo que sociológicamente tenemos según las teorías postmodernas, que se empieza un periodo de desvaciamiento de las categorías y de la teoría. Entonces se empiezan a inventar términos como empoderamiento, que es un eufemismo, para justificar las privatizaciones, para trasladarle al ciudadano las cosas que debería hacer el Estado. Entonces, hoy estamos ese renacer de nuevo trasladarle al ciudadano cosas como el control de la calidad, de los servicios, de funciones que son potestad del Estado. Y lo que estamos también es a otra cosa que es terrible, que se habla de que hay exceso de derechos, de que los derechos conquistados, en el caso de Ecuador, en la Constitución del 2008, que fue aprobada por referéndum por el 90% de la población ecuatoriana, donde se consagran importantes derechos como, por ejemplo, el que hoy nosotros reconocemos
a 2 lenguas originarias como parte de la lengua oficial, que es el quichua y el shuar, que se hablan allá. Y, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, el tener la educación gratuita hasta el 3er nivel. Entonces, estos derechos hoy, para los sectores neoliberales, los sectores fascistas, es incómodo. Entonces, ellos hablan de retomar la responsabilidad del ciudadano. Y ese retomar la responsabilidad del ciudadano implica pagar, es decir, de que desaparezca la gratuidad de los servicios, que son derechos y que no son dádivas que da el Estado, sino es un derecho que como ciudadanos tenemos y deberíamos tener acceso. Igual, supongo que estos nuevos discursos pueden volver y permear con otras palabras, pero con los mismos ejes en este momento, porque hay algo que las democracias nos han sabido hacer, que supongo que debe tener que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Sí, bueno, allí en parte, allí viene una culpa de los últimos 10 años de que se ha despolitizado a la sociedad. Vemos el ciudadano que no defiende sus derechos. Entonces, como tiene acceso, por ejemplo, a la educación gratuita, el chico lo da por hecho, porque como que eso ha habido toda la vida. Una naturalización, digamos. Así es, y no se considera de que eso es una lucha de décadas. Por ejemplo, el mismo hecho de tener, por ejemplo, el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho a la maternidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se reconoció el derecho al voto a los militares, el derecho a los permisos por paternidad que no teníamos. Entonces, eso no lo defiende el ciudadano común y corriente. Entonces, al no defender y al no plantearse nuevos derechos, entonces es fácil de que la derecha ocupe esos espacios, se meta en esos resquicios, en ese discurso, claro, y cale en un sector que está despolitizado, que es presa de el discurso que llega desde los medios de comunicación masivos y de las nuevas técnicas de difusión ideológica que son las redes sociales, claro, donde no hay criticidad y además se vive el mundo de la pantalla, el mundo alejado de la realidad, ya no se conoce y se naturaliza el ver a una persona en la calle, el ver... Bueno, empleo que decías vos, que informal. Sí, se empieza a naturalizar eso y no se busca el que hay que a esa persona darle un trabajo decente, que en eso sí, por ejemplo, la OIT habla de la necesidad de tener el trabajo decente, es decir, una persona que tenga seguridad social, que tenga acceso a la educación, a alimentación, a todas las normativas y los convenios que tiene la OIT, que es algo que para los sectores empresariales es visto como incómodo. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, para los empresarios, ellos dicen de que no debería el trabajador tener ese salario de 450, no, que debería ser de menos. Entonces, ¿por qué les resta competitividad? Porque la dolarización tiene ese problema, de que le resta competitividad a los productos de los países que están dolarizados. No podemos competir al no tener, al perder el control de la emisión monetaria y del control de la política monetaria. Dependemos de las condiciones económicas, políticas de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos competir cuando Perú o Colombia devalúan. Ellos fácilmente, Colombia ha devaluado de 2.500 a 5.000 pesos. Entonces, los productores nuestros no pueden competir y como estamos anclados al dólar, los productos ecuatorianos se vuelven más caros y por lo tanto difícil de que alguien en el extranjero puedan comprar nuestros productos. Y además porque tenemos otro problema de que Ecuador produce lo mismo que Colombia y lo mismo que Perú. Entonces, lo que nos diferencia en el caso de, por ejemplo, las flores, es la calidad que tienen nuestras flores por la ubicación geográfica. Nuestras flores son más grandes, tienen más aroma por las horas luz, sol que tenemos por estar en la mitad del mundo, que eso
es incomparable, por ejemplo, con los plátanos, que son más grandes, hasta más jugosos que los que vienen de Costa Rica, de Brasil o de las Islas Canarias. Sí, sí. Esto es interesante, ¿no? Porque justamente decíamos, si hacíamos ese balance de lo positivo y lo negativo, digamos, en relación a la dolarización para las personas que viven en Ecuador, tiene que ver también con esto, ¿no? De la productividad, de cómo esa competencia termina siendo, como decís vos, como, bueno, un ancla que hace que no puedan posicionar esas producciones. Sí, por ejemplo, para poder competir productos locales, el gobierno al no tener esta posibilidad de devaluar o de control y de regular, poder competir, hacer equiparable con los mecanismos monetarios que utilizan los países vecinos, utiliza los aranceles, es decir, poner impuestos, regulaciones, pero esto entra juega dentro de las regulaciones que pone la Organización Mundial de Comercio. Entonces allí se juega al filo de la navaja, porque podría ser objeto de sanciones internacionales. O sea, se quedaron sin herramientas de intervención para las variables estatales, y supongo que eso ha sido muy complejo en la época de la pandemia, ¿no? Porque no había elementos para salir a dar respuesta a una sociedad necesitada. Sí, eso es parte del problema que tenemos hoy, porque los gobiernos neoliberales de los 6 últimos años redujeron el tamaño del Estado, no han hecho obra pública, que eso es lo que permite que circulen los dólares en la economía. En la dolarización, si no hay dólares que tenga el ciudadano de a pie, no funciona el sistema. Y peor, si es que tuvimos el principal producto de exportación nuestro, que es el petróleo, llegó a valer menos de cero. Entonces, no había dólares en la economía. Al tener paralizada la inversión pública, al reducirse las remesas, generó grandes problemas sociales que nos ha llevado a la espiral de violencia que tenemos hoy, aparte de la desaparición de políticas públicas de control ciudadano, de control social, de falta de equipamiento, por ejemplo, a la policía, de que tenemos... hay lugares donde los policías tienen que pedirle a los vecinos que hagan una colecta para comprarles una batería, por ejemplo. Claro. O que les den mantenimiento a los cuarteles donde ellos pasan, porque no tienen ni para colchones. Bueno, gracias Bruno Soria, docente, investigador de Ecuador, doctor en sociología. Nos parecía interesante con Mariana, a pocos días de tener nuestras elecciones, y donde una, digamos, precisamente de esos ejes de debate permanente es la dolarización sí o la dolarización no, poder tener desde la experiencia cotidiana una palabra autorizada, además también desde la ciencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Por tus aportes. Un pequeño corte. Una pausa, ya volvemos. Dos o tres subrayados muy simples de lo que nos ha dejado en la entrevista con Roque recién. En caso de un proceso de dolarización, pulverización del poder adquisitivo del salario y de los ingresos y la posibilidad de qué hacer con esos salarios, desaparición del Estado y de las herramientas del Estado para accionar ante situaciones complejas como fue recientemente una pandemia, y profundización de las condiciones de empleo negro o irregular. Un panorama más que complejo y más que preocupante, que amerita por allí alguna reflexión extra. Y además, sumado a eso, conflictos sociales también, ¿no? Que tiene que ver con una escalada de violencia también importante. Y de inseguridad. Nos vamos. Agradecemos, como es habitual. Decíamos también la reflexión, ¿no? No llegamos con el tiempo, pero pensar en que este feriado tiene que ver con el Día de la Diversidad Cultural, y por lo tanto también pensar en que Ecuador es un estado plurinacional. También lo decía Bruno Soria, que reconoce los idiomas de los pueblos nativos. Por lo tanto también poder reforzar en esos análisis, ¿no? En relación a la actualidad y en el reconocimiento de quienes hacemos parte de la patria, de la nación y del Estado. Ahora sí, me parece un muy buen aporte. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana.